Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres bueno. Señor, mientras hablamos tu palabra, tú extiende tu mano, Señor, para que se hagan sanidades y milagros en medio de tu pueblo, Señor. Y en aquellos que están viendo esta transmisión, que están en línea, que el Espíritu de Dios toque sus vidas, toque sus casas, toque sus naciones. Ustedes son una respuesta de Dios a lo que hace años anunciamos y profetizamos. Hoy enviamos palabras de bendición a todas las naciones que escuchen y que miren este video, y que Dios traerá fuego a sus hogares, a sus familias, a sus naciones, que los cielos se abren en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Sí, amén. Sí, tome asiento y sonríale al que está a su lado, dígale: oye, qué guapo que te viniste hoy. Sí. Vamos a continuar nuestros mensajes que estamos hablando sobre avivamiento. Y quiero decirles que avivamiento, ¿verdad?, es volver a vivir. Dios está trayendo, como decía Dan, una visitación de una manera muy especial, y lo hemos dicho, no viene, ya comenzó. Ya comenzó el avivamiento, ya comenzó. Estamos convencidos que Dios nos quiere en este lugar y buscando. Y de aquí, así como comenzó en Jerusalén un día, ¿verdad?, salieron para todas partes, ¿verdad?, para proclamar, para predicar la grandeza de Dios. Sí, hemos estado viendo cómo Dios ha estado sanando a muchos, está atrayendo y despertando el corazón de hermanos. Incluso, ¿verdad?, habíamos dicho: Señor, tú traerás a aquellos que en una ocasión, en algún tiempo, fueron parte de esta familia y el enemigo los estorbó. Dios está volviendo a traer ese deseo. Quiero invitarles para que nuestro tema de hoy se llama el precio de un avivamiento. Ya conmigo, el precio de un avivamiento. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, por favor. Segundo de Crónicas 34. La historia paralela a esta está también en Segundo de Reyes 22, pero dice Segundo de Crónicas 34, a partir del verso 1: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 1 año reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 días de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén y los lugares altos, las imágenes de acera y esculturas e imágenes fundidas. Derribaron delante de él los altares a los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel,
volvió a Jerusalén. Mire, quiero darle un contexto histórico de esta historia. Estamos por allá cerca del año 608 antes de Cristo. Y 640. Josías reinó 31 años. Él comenzó a reinar a la edad de 8 años. El nombre Josías tiene que ver con alguien que Dios ayuda, ¿sí? La ayuda viene de Dios. Y sabes, era un tiempo demasiado difícil, demasiado terrible. El reinado de Israel se dividió en el 931 antes de Cristo. Una parte se quedó en el norte y hubo desde Jeroboam primero, ¿sí? Y hubo un montón de dinastías. Estos reyes se mataron, se asesinaron unos a otros, y de los aproximadamente 20 reyes que hubo en el norte, ni un solo rey, oye bien, ningún solo rey fue bueno. Desde el primero, el que se separó fue Jeroboam primero. Hizo unos becerros. Uno lo hizo en un lugar llamado Betel. ¿Te acuerdas de Betel, donde Dios se le apareció a Jacob? Y otro lo hizo en el sur, y otro lo hizo en Dan, en el norte, para que la gente del reinado de Israel no fuera a Jerusalén a adorar. Y entonces obviamente puso sus propios sacerdotes falsos, pues una religión falsa, pues también sacerdotes falsos, y toda una corrupción. Allá en el norte hubo reyes tan perversos como Acab y Jezabel. Jezabel trajo su séquito de profetas, introdujo la adoración a Baal por todo el territorio del norte, hasta que en el año 721, 200 años después de que se dividieron, el reino de Judá, de Israel, que su capital la tenía en Samaria, fue llevado cautivo por los asirios. Continúa por algunos años más el reinado del sur, y mira, cuando ellos fueron llevados cautivos por aquel tiempo, Dios levantó uno de los reyes llamado Ezequías. Ezequías hizo reformas también, celebró la Pascua y experimentaron un mover de Dios. Sin embargo, después de Ezequías reinó Manasés. Manasés, de los reyes de Judá, es uno de los peores reyes. Reinó como 51 años. Y ese hombre hizo maldades. Después de Manasés reinó Amón. Ese le dijo: quítate que ahí te voy. Introdujeron ídolos en el templo, levantaron altares por todo Jerusalén, en todos los lugares altos. Había prostitución sagrada. ¿En qué consistía? En eso, prostitución, pero decían sagrada. Y adoraban a Baal y a Astarot, sí, cometiendo hechos de inmoralidad terribles. Y el pueblo se apartó de Dios tanto que abandonaron el templo, y abandonaron la ley, y abandonaron la palabra de Dios. Dios había dispuesto y había dicho que iba a raer a Jerusalén, y los iba a permitir que el juicio viniera. Justo por esos años, sí, Dios levantó a Jeremías. Tú sabes que Jeremías fue el profeta que anunció la cautividad del reino del sur, la cautividad de Babilonia. Él dijo que llegarían los babilonios y destruirían la ciudad y se llevarían cautivo al pueblo. Eso ocurrió. Sin embargo, antes de la cautividad, el último rey, vamos a decir, independiente del reino del sur, fue Josías. Hicieron todo tipo de maldades en estos reyes que hicieron que Dios determinara un juicio. Sin embargo,
Si nosotros podemos ver un avivamiento en la vida o en el reinado de Josías, es precisamente eso. Vemos un caos espiritual, una degradación moral de su pueblo, de su nación. Ya el reino del norte no existe, solamente el reino del sur. Muchos fueron llevados cautivos, extranjeros poblaron las tierras del norte y quedaron unos pocos, pero hay mucha maldad por todos lados. Pero mira, nace un niño que a los 8 años es nombrado rey. Su abuelo fue un impío, su padre fue un impío también. Y tú dices, bueno, por consecuencia el niño también debía ser. Sin embargo, lo cierto es que hombres piadosos que aún vivían en la corte real le guiaron, porque ni su padre ni su abuelo se caracterizaron por ser piadosos. Sin embargo, la expresión David su padre se refiere a que él es un descendiente de David. David ha vivido más de 400 años antes que Josías, pero él es del linaje de David. De ahí es que se usa la expresión cuando es un descendiente de David, hijo de David. Sí, y sabes, a pesar de haber tenido antepasados perversos, sí, una simiente de justicia empezó a brotar en Josías. Y sí, y sabes, en medio de estos tiempos, yo no sé cuántos de ustedes, como su servidor, son primera generación de cristianos. ¿Cuántos son aquí? Primera generación. Mira, me refiero a que ni tus padres eran cristianos, ni tus abuelos. Que ustedes son los primeros en esa línea. A ver, otra vez levánteme su mano. Primeros. Casi la mayoría, 90%. Esta es la generación de Josías. Vamos, denle un fuerte aplauso a Dios. Sí, Dios está levantando una generación que cambiará la historia, para que nosotros podamos ver un avivamiento en nuestro tiempo. Escúchame bien, y aquí podemos extraer el primer principio. Tu pasado no puede determinar o no tiene que determinar tu futuro. Tu pasado no tiene que determinar tu futuro, porque el hecho de que hayamos tenido familiares en el pasado que no invocaron a Dios y que no querían nada con Dios ni con el evangelio, sabes, esto no va a determinar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Sabes, finalmente podemos ver que cuando él comenzó a reinar, sí, hizo lo recto ante los ojos de Dios. 8 años, dice el versículo 3, a los 8 años de su reinado, o sea, si tenía 8, ya tenía 16, en plena adolescencia. Escúchenme, adolescentes, Él era un adolescente y era el rey. Tiene 16 años, Josías. ¿Y qué hizo? Dice, siendo un muchacho, comenzó a buscar a Dios. Comenzó a buscar al Dios de David, su padre, siendo un muchacho. Escúchame bien. Buscar a Dios no es una tarea de viejitos. La verdad que cuando yo me convertí hace 35 años atrás, sí, los jóvenes les gustaba el cotorreo, como a los de hoy, no han cambiado mucho. Les gustaba el cotorreo. ¿Y sabes quiénes iban a las reuniones de oración? Un montón de viejitas, uno que otro viejito, pero puras señoras. La pastora de mi tiempo, o sea, la pastora hizo un llamado para ver quiénes querían integrarse al coro. Pues yo dije, pues yo, y me metí al coro. ¿Sabes quién era mi compañera ahí para cantar? La Vita, la que más tarde fue mi suegra. Yo conocí primero a la Vita que a mi esposa, de verdad. La pastora la veía los domingos, pero
pero casi no, los primeros meses yo no la conocía bien, o sea, pero conocí a su mamá y éramos compañeros ahí en el coro. A ver, arránquese. No le decía Vita, su verdadero nombre ya se lo mudamos. Porque, ¿sabes cuál es su verdadero nombre de la Vita? Se llama María Dolores. Imagínate, María es amargura y dolor es como que amargo dolor. Y Vita, Caleb le empezó a llamar como abuelita, no podía decir abuelita, le decía Vita, entonces de ahí se le quedó. Y Vita es vida en italiano. Y entonces ella hasta firma y pone Vita Jaimes. Fue no sé qué lugar y le dijeron, ¿cómo se llama? Vita Jaimes. Y dijo, ¿cómo? Si aquí dice otra cosa. Ay, dice, es que así me puso mi nieto, pero no es el oficial. Pero bueno, ella era mi compañera y había puros señores, ¿sabes? Pero Dios empezó a cambiar. Yo recuerdo que en ese tiempo, cuando empezamos a buscar a Dios, empezamos a contagiar el grupo de jóvenes. Empezamos a contagiar y empezamos a decirle, chicos, vamos a buscar a Dios. Y nos íbamos al cerro en las noches. Sí, y llevábamos una casa de campaña, llevábamos comida, llevábamos guitarras, llevábamos agua y nos íbamos para acampar toda la noche. Cantábamos alabanzas, orábamos y clamábamos a Dios y le decíamos, Señor, te quiero conocer. Empezamos a experimentar un mover de Dios en aquellos años. Por eso, o sea, no es de sorprenderse, hermanos, que a los 8 años yo comencé a predicar, 8 meses comencé a predicar y año y medio después estaba sirviendo de tiempo completo en la iglesia. Porque, ¿sabes? No porque yo era el mejor, uy, qué brillante era, ¿sabes? Porque no había otro, no había para más. Dios estaba buscando a alguien a quien querer llamar y usar, ¿sabes? Y aquí vemos a un Josías de 16 años. Yo tenía 18 cuando me convertí, 19 cuando empecé a servir al Señor. ¿Sabes? Necesitamos que se levante una juventud deseosa de buscar a Dios, de buscar a Dios, de conocer a Dios íntimamente. Te digo algo, yo me sentía en desventaja con los niños de la iglesia porque yo veía que niños recitaban la Biblia. Y luego cuando el pastor citaba versículos, gracias a Dios hoy por las pantallas, usted está bendecido, usted no sufre como yo sufría, porque te daban una Biblia y el pastor decía versículo y versículo y tú pues nomás le dabas vueltas y vueltas a las hojas. Hasta que se acercaba a veces un niño, alguien cerca de ti y te decía dónde estaba Juan, dónde estaba. Y luego yo, ¿a poco no te pasó? Yo confundía, si te decían Juan, yo buscaba primera de Juan. Y se decían Corintios, yo buscaba en Crónicas. Pues sí, era un analfabeto en la Biblia. Entonces dije, necesito leerla. Por ahí dijo el pastor, dijo, el secreto para encontrar las citas bíblicas es aprenderse de memoria los 66 libros. Dije, ya está, y que me los aprendo. Y luego decía también, y tienes que leerla. Y sabes, yo decía, no, pues ¿cuántas veces habrá leído la Biblia este señor? Entonces me ponía yo a leerla aún en las noches, ¿sabes? Sin saberlo, yo no sabía. Yo decía, bueno, yo voy a leer la Biblia, pero sabes, yo estaba buscando a Dios. Estaba buscando a Dios. Algo empezó a cambiar dentro de mi corazón. ¿Quieres ver un avivamiento? Tienes que empezar resueltamente a buscar a Dios. Y no oraciones de esas de 3 minutos como cuando almuerzas o cenas, ¿no? Algunos ni se acuerdan ni de esa oración. Sino, ¿sabes? Una manera diferente de buscar a Dios, de orar, de ponerte de acuerdo con 3, 4 amigos y decir, vamos a buscar a Dios toda la noche. A ver, no sé si yo era el único pecador que se iba de parranda y se la amanecía con los amigos en el antro o en la calle. Levanta tu mano, pecador. No, ¿tú también?
Yo decía, si toda la noche me la pasaba allí con mis amigos borrachos en la calle, parado y escondiéndonos de las patrullas. Allá sí nos levantaban las patrullas por beber en la vía pública. Yo veo que aquí no. Pero sabes, cuando me volví al Señor, cuando conocí al Señor, yo dije, si así como era de parrandero, como era de andando desvelando a mi mamá, yo llegaba a las 5 de la mañana, 7 de la mañana, y mi mamá toda la noche esperándome. Una vez yo llegué y mi mamá estaba allí cabeceando y me dice, ay hijo, estaba preocupada por ti. Y yo grosero, ay, ¿qué tanto me espera? Hijo, quería ver si quería cenar. Yo todavía grosero, ¿quién quiere cenar a las 5 de la mañana? Váyase a dormir. Ya Dios me perdonó esos pecados. A veces mi mamá se asomaba para ver si yo era al que estaban golpeando en la calle, en las pandillas. Se escuchaban las patrullas, las ambulancias, y no había celulares ni cómo rastrear a su hijo. Y si hubiera habido en ese tiempo, te aseguro la hubiera bloqueado como tú le haces y no contestas. ¿Sabes? Pero cuando Josías comenzó a buscar a Dios, empezó a limpiar a Judá y Jerusalén. Entonces, si tú quieres experimentar un avivamiento, además de buscar a Dios, debe haber un arrepentimiento sincero, genuino. ¿Y sabes qué es el arrepentimiento? Es la limpieza de nuestra vida. Di conmigo, limpieza. Limpieza de nuestro corazón. ¿Quieres un avivamiento? Comienza limpiando tus redes sociales. Comienza limpiando la música que escuchas que no glorifica a Dios. Esas canciones de borracho que todavía escuchas, bórralas ya. Empieza a escuchar alabanzas. Esas canciones de adoloridos ahí, de despecho, empieza a buscar a Dios. Sí. Y empieza a cambiarlas por cánticos de gozo, de alabanzas. Sí, él empezó a limpiar a Jerusalén y Judá de los lugares altos. Había ídolos en todos lugares. Tenemos que quitar los ídolos de nuestra vida. Significa que tenemos que poner a Dios primero. Tenemos que poner a Dios primero. Dios es primero que tus amigos. Dios es primero que el fútbol. Dios es primero que los bailes. Dios es primero que tu apariencia. Dios es primero, ¿verdad? Que tu físico. Dios es primero. Todo lo que ocupa el primer lugar antes que Dios es un ídolo. Por supuesto que es un ídolo aquellos que hacen de madera, de yeso, de papel, o se cuelgan o ponen en las paredes o les ponen veladoras. Pero también es un ídolo aquello que ponemos en primer lugar. Sí, a veces es el trabajo. Algunos dicen, oye, pastor, ya no tomo. Pero dejan de buscar a Dios por el trabajo. Entonces son trabajólicos, porque son adictos al trabajo. Adictos al trabajo. Otros son mataditos ahí de la escuela. O sea, yo les dije a muchos jóvenes, ¿qué importa si la tarea la tienes que hacer en la madrugada? Dios bendiga a esos jóvenes que se esforzaron por venir estos días. Llevamos 2 semanas buscando a Dios por las noches. Sí, eso implica que en las noches o en el día le tienes que echar más ganitas, o de madrugada terminar tus tareas. Pero qué maravilloso es poner a Dios primero. Poner a Dios primero. Yo sé lo que es desvelarse para llevar las tareas. Yo sé lo que es que ya amanecía, sonaba el timbre y tenía yo que presentarme a las clases en 5 minutos. ¿Sabes? Ahí mi hijo aprendió a usar la computadora porque le decía, hijo, ya dejé imprimiendo mi trabajo. Ahorita mi impresora era de esas que hacía rin, 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 de esas de cinta, no eran de tinta, todavía no se inventaban, hermano. Mi computadora era de esas, no había Windows todavía, era MS2,
¿Se acuerda, hermano Gabriel, usted de esos tiempos? El hermano Gabriel me cae bien porque es así de mis tiempos. Sí. Y sabes, le decía, hijo, me llevas mi tarea porque la tengo que entregar ahorita, pero tenía que entrar a la clase, si no, no entraba. Y luego después, al final, el profesor decía, aquí pongan sus ofrendas. Y sus ofrendas eran tus tareas. ¿Sabes? Yo sabía. En algunas ocasiones me tenía que quedar parado así cerca de la ventana que me diera el aire, porque a veces tenía 3 noches de no dormir. Pero hermanos, nunca dejamos de ir a la iglesia, nunca dejamos de cumplir con nuestras responsabilidades. Y también te puedo decir, nunca reprobé una materia en el seminario. Casado, con un hijo, y luego hasta hicimos 2 hijos para que se le quite, ¿sabe? Para la gloria de Dios. Y nunca Dios nos abandonó, Dios nunca nos dejó. ¿Sabes? Necesitamos derribar los altares, los baales. Dice que Él hizo pedazo las imágenes del sol que estaban puestas encima y despedazó las imágenes de Acera. Era la diosa femenina de Baal, y las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros, porque decían, ¿y esto quién lo hizo? No, pues lo hizo fulano, pero ya se murió. ¿Dónde está su tumba? Iba incluso hasta los huesos de los sacerdotes, los desenterró y mira, y los molió. Era una forma de dar un escarmiento, porque ni muertos se le escaparon a Josías. Él comenzó a arreglar las cosas, comenzó a traer ese deseo de que las cosas se hicieran bien. Mira, si queremos que Dios nos visite, tenemos que arreglar todas las esferas de nuestras vidas. Tenemos que pedir perdón, tenemos que pagar nuestras deudas, tenemos que arreglar relaciones rotas, tenemos que empezar a caminar de una manera diferente. Hablábamos ayer con las mujeres, ¿verdad? La importancia del testimonio, que se pueda ver que hay un fruto, que hay una evidencia de que Dios está cambiando nuestras vidas, que el amor de Dios está floreciendo. Porque mira, cuando buscamos a Dios, sientes convicción de pecado, sí, pero también sientes amor por las personas. Nuestra conducta empieza a cambiar, y no es que te esfuerzas por querer cambiar, no es a base de buena voluntad. Escúchame bien, no es a base de buena voluntad, porque de buena voluntad o de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Te aseguro que mucha gente que ahora está en el infierno, un día quiso dejar de tomar y lo intentaron, un día quiso dejar las drogas, un día quiso dejar los pecados sexuales, y al día siguiente decían, ay, ya quiero cambiar. Es como el borracho que cada semana le jura a su esposa ya no volver a tomar, pero hasta que viene un genuino arrepentimiento, Dios trae libertad, Dios sopla libertad. Cuando el Espíritu Santo empieza a llenar una vida, una familia, un hogar, las cosas pueden cambiar. ¿Te acuerdas de la historia de aquel niño a quien su maestra preguntó, niños, ¿alguien sabe dónde está el infierno? Y el niño levantó su mano y dijo, el infierno está en mi casa, maestra. ¿Por qué? Sí, dice, porque siempre que mi papá llega tomado, sí, golpea a mi mamá, nos pega a nosotros, y en mi casa no hay paz, en mi casa no hay amor, en mi casa no hay dinero, en mi casa no hay nada, maestra. Somos muy infelices, por eso yo creo que el infierno está en mi casa. Pasaron unas semanas, la maestra preguntó de nuevo, niños, su tema era el cielo, dijo, ¿alguien sabe dónde está el cielo? El mismo niño levantó la mano y dijo, maestra, yo sé dónde está el cielo. ¿Dónde? Dice, el cielo está en mi casa, maestra. ¿Cómo? Sino que estaba el infierno. Dijo, estaba. Pero ¿qué cree? Que mi papá le rindió su vida a Dios. Sí. Y entonces
el Señor transformó su corazón, le pidió perdón a mi mamá y ahora es un hombre amoroso, tierno, compasivo. Él llega a la casa y lleva despensa. Él llega a la casa y juega con nosotros y nos abraza. Y en todos en casa somos muy felices, maestra. Por eso creo que ahora el cielo está en mi casa. ¿Te das cuenta cómo Dios puede cambiar de una manera a otra cuando verdaderamente el evangelio puede llegar a una vida, a un hogar? Esto es avivamiento cuando comienza por un genuino arrepentimiento, y el arrepentimiento implica cambios. Siendo el rey, él tenía la autoridad de limpiar, de quitar todos los lugares altos, y exhumaba los huesos de los falsos profetas, y empezaron. Y ¿sabes qué? Otra de las cosas que comenzó a hacer Josías cuando tenía 18 años reinando, sí, después de haber limpiado la tierra, descubrieron que también en medio, yo creo que en medio de tanto monte, encontraron que estaba el templo. ¿Cómo? Ahí estaba el templo abandonado. Dice en el versículo 8: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasías, gobernador de la ciudad, a Joa y a Joacás, canciller, que reparasen la casa de Jehová su Dios. Y bueno, no te le voy a leer todos los versículos, pero resulta que mientras están reparando, lo primero que van a hacer, van a limpiar la casa. Y dentro de la casa, sí, se dieron cuenta, allí empezaron a sacar la madera, empezaron a sacar muchas cosas, hasta dinero. Pero dice el verso 18: además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo al sacerdote Hilcías, dice: el sacerdote Hilcías me dio un libro, porque lo hallaron allí. Y leyó Safán delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué dice? Rasgó sus vestidos. No solamente se habían apartado de Dios. ¿Sabes dónde comienza todo? Cuando te apartas de su palabra. Obviamente Josías empezó a atacar las cosas más evidentes, y era el pecado que estaba por todos lados, pero había una raíz, y fue a la casa de Dios, donde estaba el lugar de adoración, el lugar de encuentro. Y dentro de la casa de Dios hallaron el libro de la ley. Se cree que era el libro de Deuteronomio. Era un mandamiento, ¿sabes? Desde Deuteronomio 17 dice que el rey que reinara sobre Israel debía hacerse una copia del libro de la ley. Gracias a Dios, porque hoy cada uno de nosotros podemos tener nuestra propia Biblia. No era tan común en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Pero el rey sí tenía que tener una copia de la ley. Y el rey tenía que ver cómo gobernar al pueblo de Dios de acuerdo a los principios de Dios. Pero lo que pasó es que los reyes y los sacerdotes que estuvieron antes de Josías se olvidaron de la palabra, se olvidaron de los principios y comenzaron a gobernar según sus propios corazones, según sus propias ideas. Se apartaron de Dios y de su palabra. Así que le trajeron esa copia, y se la comenzaron a leer, y cuando le comenzaron a leer la ley, Josías empezó a llorar, rasgó sus vestiduras. Y en señal de duelo, en señal de arrepentimiento, y manda a los hombres a que consulten a una mujer profetisa llamada Hulda, guarda de las vestiduras. Ella moraba en Jerusalén. Y luego le dicen: consulten a Dios por nosotros. Y mira lo que dice Hulda en el verso 23. Y ella respondió: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho: decid al varón que os ha enviado a mí. Así dice Jehová: he aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él,
Todas las maldiciones que están escritas en este libro, para referencia puedes leer Deuteronomio 28 en casa. Todas las maldiciones escritas en este libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto mi ira se derramará sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová el Dios de Israel ha dicho así: por cuanto oíste, mira, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios para oír las palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Vamos, sí, dele fuerte el aplauso al Señor. Que si nosotros nos volvemos a las palabras de Dios, es tiempo, jóvenes, es tiempo, hermanos, es tiempo de volvernos a la Escritura, es tiempo de volver a leer la Biblia. Deja de depender de lo que el pastor solamente te predica y dices: ay, esa historia no la había visto. Pues no, ¿cómo la vas a ver si no la has leído? Toma tu Biblia, léela de pasta a pasta, de pasta a pasta. Mira, jóvenes, pueden hacer veladas de lectura de la Biblia. Y pasa uno y lee, y pasa otro 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 y lee, y pasa. Y los demás pues también siguen leyendo. Y si me duermo, bueno, te despertarás algún día, pero sigues leyendo. Sí, pero sigues leyendo y sigues leyendo y sigues leyendo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si se levanta una generación que vuelve y no solamente lee, se enternece, se quebranta? No debemos perder la capacidad de asombro. No podemos perder la sensibilidad a Dios, a su voz y a su palabra. Y cuando la palabra nos empiece a hablar, yo me maravillo todavía. Yo le doy gracias a Dios, porque a pesar de que ya han pasado ya más de 3 décadas, a mí la palabra me sigue tocando, me sigue gustando, me sigue enamorando, me sigue atrayendo. Es el tesoro más grande que tenemos. Yo les compartí hace unos días, ¿me ayudas, Chente? Yo les compartí hace unos días un pequeño video sobre la iglesia de China. No sé cuántos lo vieron en el grupo de WhatsApp. Ojalá lo pudieran buscar, chicas, a ver si lo podemos ver, porque realmente vale la pena cómo lo narra. Es un video de la iglesia de China. Porque, ¿sabes? Un predicador fue para allá y llevó unas Biblias. Y mira, era bien interesante porque allá eso es actual, hay mucho por el gobierno comunista que tienen prohibido introducir y producir nuevas Biblias. Así que hay millones de cristianos, pero hay muy pocas Biblias. Y está muy regulado todo el asunto del internet. Y sabes, la gente leía un pasaje y luego se lo pasaba a otro. Leía un pasaje y luego se lo pasaba al otro. ¿Y sabes qué estaban haciendo? Se estaban memorizando las escrituras. ¿Y sabes qué dijeron ellos? Es que además de que no hay tantas Biblias, cuando llegamos a tener una Biblia, si viene un operativo del gobierno, nos decomisan las Biblias. Y dicen los cristianos de China: oye, dice, nos pueden quitar las Biblias, pero no nos pueden borrar lo que hemos guardado en nuestra mente y en nuestro corazón. Wow. Y gente y como no hay, además se las memorizan, porque como no todos tienen Biblia, entonces las van turnando. Y qué vergüenza que a veces en nuestros hogares hay estas 5 o 6 Biblias arrumbadas. Luego ni te acuerdas dónde la dejaste, pecador. Pero, ¿sabes?
Porque hoy en día se ha levantado una generación muy like. Y sí, que a la vez la tecnología nos ha traído grandes beneficios, también ha producido mucha ociosidad. La gente ya no lleva Biblia a las iglesias y dice: es que aquí la traigo en mi celular. Pero mientras dices que estás leyendo tu Biblia, te llega una notificación de la historia de fulanito, y mira que Shakira ya sacó otro video y tú estás viendo chismes, cosas, menos lo que Dios te quiere hablar. Hermanos, es bien importante que volvamos a las Escrituras y que las atesoremos. Cuando a un niño judío se le hacía su ceremonia del Bar Mitzvah, o el libro de la ley, este niño había memorizado completo el libro de Deuteronomio, completo. ¿Sí lo tienen? Vamos a ponerlo, mire, ponga atención, dura poquito. Tiene bastante tiempo en la prisión. Bueno, te deportarían en 24 Pero no horas. te confiscaron la Biblia. Ella dijo sí. Estaban sentados. Pero la gente trae la palabra escrita en pedazos de papel. ¿Qué me pasaría? Y la infiltran. Dijeron, bueno, te deportarían en 24 horas e iríamos a prisión por 3 años. Les dije, están relajando. ¿Cuántos de ustedes han estado en prisión por su fe? Y de los 22, 18 levantaron las manos. Ni pensarlo. Y les pregunté, ustedes los 22, ¿cuántas personas supervisan? Porque ellos eran líderes de grupos cristianos clandestinos en la provincia. Si contaran todas las personas en su jurisdicción, ¿cuántas serían? Y ellos contaron un poco más de 20 millones. Y les dije, ¿qué? Porque olvidamos que hay más de 1.3 billones de personas en China. Esto es loco. Bueno, yo tenía 15 Biblias y la pasé a los que pude para leer Segunda de Pedro capítulo 1. Y ahí mismo una señora le pasaba la Biblia a otra que le quedaba al lado. Y pensé, interesante. Como quiera fuimos al escrito y mientras empezábamos a leer entendí el por qué ella había prestado su Biblia. Ella había memorizado todo, recitó el capítulo completo. Y cuando acabó, fui a hablar con ella en receso y le dije, ¿acabas de recitar el capítulo entero? Y dijo, oh sí, me he aprendido muchos capítulos. Le dije, ¿dónde memorizaste tantos capítulos? Ella dijo, en prisión. Uno tiene bastante tiempo en la prisión. ¿Pero no te confiscaron la Biblia? Ella dijo, sí. Pero la gente trae la palabra escrita en pedazos de papel y la infiltran. Y le dije, pero si te encuentran el papel, ¿no lo confiscan? Me dijo, sí. Pero por eso te lo memorizas lo más rápido posible. Porque puede que te quiten el pedazo de papel, pero no te podrán quitar lo que está escrito en tu corazón. Y pensé, wow. Bueno, después de 3 días te enamoras de estas personas. Y cuando todo acabó les dije, ¿cómo puedo orar por ustedes? Ya voy de regreso a América. Ustedes han sido maravillosos. ¿Cómo puedo orar por ustedes? Y dijeron, ¿sabes? Ustedes pueden congregarse de esta manera cuando quieran en América. Nosotros no. ¿Puedes orar para que algún día seamos como ustedes? Los miré y les dije, yo no haré eso. Y con sus ojos incrédulos me miraron y dijeron, ¿pero por qué? Y les dije, porque ustedes se montaron en un tren por 13 horas para llegar aquí. En mi país, si tienen que manejar más de 1 hora, la gente no viene. Ustedes se sentaron en un piso de madera por 3 días. En mi país, si la gente tiene que sentarse más de 40 minutos, se van. Ustedes no solo se sentaron aquí por 3 días en un piso duro y de madera, sino que lo hicieron sin aire acondicionado. En mi país, si no hay asientos acolchados y aire acondicionado, la gente usualmente no regresa. En mi país tenemos un promedio de 2 Biblias por familia y no leemos ninguna. Ustedes difícilmente tienen Biblia y la memorizan de pedazos de papel. Yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros, pero sí voy a orar para que nosotros seamos como ustedes.
Qué paliza nos ponen los chinos, ¿verdad? Póngase de pie, vamos a terminar. Josías se enterneció y humilló su corazón cuando él se dio cuenta que el pueblo se había apartado. Todo comenzó cuando se apartaron de la ley. Un día un pastor que conocemos conoció a un hombre, ahora es un siervo de Dios, pero había estado bien metido en el satanismo de alto nivel. Y le dijo: ¿qué hacen los satanistas? Él le preguntó, el pastor que conocemos le dijo: ¿qué hacen ustedes para tratar de frenar a los cristianos? Y él dijo: nos enfocamos principalmente en dos cosas. Oye lo que hacen los satanistas. Dijo: nos enfocamos principalmente en dos cosas. Primeramente, nos enfocamos para que dejen de orar y para que dejen de leer la Biblia. En esas dos cosas. Si nosotros logramos pararles la oración y la lectura de la Biblia, es una iglesia que vamos a nosotros a frenar. Por eso, si nosotros buscamos a Dios y buscamos la Escritura, vamos camino hacia un avivamiento y no vamos a parar. Y no vamos a parar. Josías se enterneció, confesó sus pecados, limpió su vida. Y sabes, no tenemos el tiempo para hablar de eso, pero celebró la Pascua, celebró a Dios y celebró una fiesta, una Pascua tan impresionante que ni siquiera David, desde los tiempos de Samuel y Josué, no se había celebrado una Pascua como la que celebró Josías. O sea, un hombre que buscó agradar a Dios y que Dios dijo: no va a ser en tu tiempo. El juicio no pudo ser detenido. ¿Sabes por qué? Porque ya Dios lo había determinado. Y Josías logró tocar a parte de su generación. Pero escúchame bien, Dios nos está hablando a tiempo. Hay cosas terribles que vienen sobre este mundo, pero también el Espíritu de Dios está dando testimonio que viene un avivamiento tan grande. Y hermanos, antes de ese día, esos días peligrosos, que Dios nos permita ver un poderoso avivamiento, un poderoso despertar, donde miles, donde millones vengan al Señor, que haya una iglesia que clama por justicia y que se vuelve al Señor, que enternece su corazón y que se alegra en su presencia y que se alegra para buscar a Dios y que no va a escatimar nada y va a poner todo su corazón para hacerlo. Repararon la casa de Dios, fue de las cosas que empezaron a hacer. La gente empezó a traer ofrendas y había tanto dinero para restaurar la casa que fue impresionante. Dios va a traer renovación sobre su pueblo. Dios va a traer salvación. Dios va a traer bendición sobre su iglesia. Señor, queremos ver un avivamiento. Señor, queremos ver un avivamiento. Queremos, Señor, volvernos a ti. Levanta una generación de niños, de jóvenes, de hombres, de mujeres que busquen a Dios, que te busquen, Señor, con todo su corazón, con toda su alma, que empiecen a limpiar todas las áreas de su vida, Señor, sus amistades, sus redes, sus círculos de amistad, Señor, sus palabras, su corazón. Vamos, aquellas cosas que tú sabes que han estado ahí escondidas por años y tú piensas que ahí puedes seguir viviendo, debes traerlas sobre el altar. Debes traerlas sobre el altar. Si hay pecados de inmoralidad en tu vida y tú piensas: yo así puedo vivir y puedo sobrevivir, tarde o temprano el juicio te alcanzará si tú no le confiesas a Dios y abandonas esos pecados. Yo creo que Dios nos está hablando a tiempo, porque Él no quiere ni humillar ni avergonzar a nadie. Él quiere pureza, Él quiere limpieza, Él quiere que haya un altar limpio. Desde los sacerdotes, desde los levitas, el mismo rey fue confrontado. Que seamos un pueblo que se deja tocar por Dios y por su palabra. Señor, por favor, levanta un avivamiento, levanta, despierta nuestros corazones. Despierta nuestros corazones, despierta nuestros corazones para buscarte con todo el corazón, volvernos a la palabra y la palabra enternezca nuestras vidas y la palabra, Señor,
vuelva su corazón a nuestro corazón a ti. Por favor, Señor, por favor, vuélvenos a ti, vuélvenos a ti, vuélvenos a ti. Sí, vamos, iglesia, vamos. Sí, si hay cosas que tú debes dejar en el altar de Dios, sí, hazlo. Yo no tengo que pasar porque ya estoy acá al frente, pero hay cosas que tú dices, pastor, yo necesito dejar cosas en mi vida. Lo he intentado muchas veces, pero vuelvo a caer. Lo he intentado buscar a Dios, comienzo unos días y luego me desanimo. He intentado, sí, ser un hombre de Dios, ser una mujer de Dios, pero vuelvo a caer una y otra vez. No soy persistente, no soy constante. Pero sabes, los que estamos aquí, la misericordia de Dios está aquí a tu alcance. Hay perdón para ti, hay una nueva oportunidad. Si tú quieres pasar al altar para que mientras estamos adorando, si el Espíritu de Dios comience a tratar contigo y oramos por ti, ven. Si tú vienes con una necesidad de decirle, Señor, yo necesito que cambies mi vida, cambie mi hogar, cambie mi matrimonio, no esperes que alguien lo haga. Ven, es un tiempo de oportunidad, es un tiempo de hacer altar, es un tiempo de decirle, Señor, aquí estamos. Es el momento, iglesia, es el momento. Acerquémonos a Dios con corazón sincero. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios. Si tú eres de aquellos que dice, yo voy a buscar a Dios con todo mi corazón. Yo quiero buscar a Dios con todo mi corazón. Y no voy a permitir que el enemigo robe esa bendición que quiere traer a mi vida, a mi familia, a mi nación. Vamos, iglesia, vamos a hacer un pacto, vamos a hacer un voto de buscar a Dios de todo nuestro corazón. Vamos, sí, más, sí, sal de tu lugar.